En el momento en que vi la camisa abotonada hasta la mitad de mi esposa y a su jefe de pie entre sus piernas, ambos moviéndose como si el resto del mundo hubiera desaparecido, supe que mi matrimonio había llegado a su fin. No estaba allí para espiar. Fui a darle una sorpresa con su comida favorita para llevar y una botella de vino de aniversario que, sinceramente, creía que la haría sonreír. Pero en el piso 15, en ese pasillo en silencio sepulcral, vi dos siluetas entrelazadas, con la ropa colgando y los cuerpos moviéndose con una urgencia que no se puede malinterpretar. Esos informes urgentes de los que ella hablaba, esparcidos por el escritorio como promesas destrozadas. Mis manos se entumecieron, la comida se enfrió y en un momento devastador, la vida que creía tener desapareció. Si todavía estás escuchando, no te pierdas lo que viene a continuación, porque ese momento no fue lo peor, ni mucho menos. No toqué la puerta. Me di la vuelta y caminé de vuelta hacia el ascensor, como si mis pies ya supieran que no quedaba nada para mí en esa planta. El pasillo estaba tan silencioso que podía oír mi propio pulso en los oídos. Me temblaba la mano cuando pulsé el botón del ascensor. Pero cuando la puerta se cerró, el temblor cesó. Algo más tomó el control. Me quedé mirando mi reflejo en el metal. La misma cara, los mismos ojos cansados, el mismo tipo que había llevado la cena a su mujer porque ella había dicho que trabajaría hasta tarde. Pero esa versión de mí mismo parecía haber desaparecido, muerta al llegar. Soy director de proyectos. Toda mi vida se basa en plazos, patrones, entradas y salidas. Cuando ves suficientes datos, aprendes a detectar cuando algo no cuadra. Durante el trayecto hacia abajo, tomé una decisión en silencio. No iba a gritar, ni a enfrentarme, ni a suplicar. Eso es lo que habría hecho mi antiguo yo. Iba a pensar, observar, tomar notas y luego dejar que las consecuencias hicieran lo que mejor saben hacer. A la mañana siguiente, el mundo fingió que no había pasado nada. La cafetera empezó a burbujear a las 6:15, como siempre. La misma cocina, la misma encimera, la misma taza gastada en mi mano. Vanessa entró como si estuviera entrando en un anuncio. El pelo perfecto, el maquillaje impecable, una blusa nueva que no había visto antes. Un color crema suave que hacía que su piel pareciera cara. Perfume un poco más intenso de lo habitual, el tipo de detalle que solo se nota cuando el cerebro empieza a llevar la cuenta. Vertió café en la taza de acero inoxidable para llevar que le compré las navidades pasadas. Sin contacto visual, solo. Probablemente volveré a llegar tarde a casa. Es una semana importante. Di un sorbo, observé cómo evitaba mirarme a la cara y le pregunté, ¿una presentación importante? Dudó un instante. Bradley quiere que se reestructuren las cifras trimestrales. Ya sabes lo intenso que es. Bradley, el hombre que había estado entre sus piernas hacía menos de 12 horas, se inclinó, me besó en la mejilla como si estuviera fichando para un turno, luego cogió su bolso y se marchó. En apariencia, todo parecía normal. En el fondo, el patrón se había roto. Y una vez que ves un fallo en el patrón, no puedes dejar de verlo. Hice lo que hacen muchos hombres cuando su mundo empieza a tambalearse. Llamé al único amigo que me ha visto en mi peor momento. En mi caso, ese amigo es Hank, el del bar. Contestó al segundo tono. Se oía el ruido de fondo de vasos tintineando y una vieja canción country de fondo. Carson, nunca llamas tan temprano. ¿Qué pasa? No me precipité a entrar en la oficina. Empecé por el patrón. Las noches de trabajo hasta tarde, los fines de semana de emergencia, las extrañas cuentas de restaurante a una hora de distancia, la botella de vino del aniversario que sigue sin abrir en la estantería de la cocina, acumulando polvo. Me dejó desahogarme, sin bromas, sin interrupciones, solo una respiración tranquila al otro lado del teléfono. Entonces me soltó la pregunta, ¿crees que te está engañando? Esa palabra me cortó como si alguien hubiera dicho en voz alta lo que yo había estado evitando pensar. Se me encogió el pecho. Miré fijamente a la pared y tragué saliva. Sí, dije, creo que sí. Hank se quedó en silencio durante un instante. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Me sorprendí a mí mismo con lo tranquila que sonó mi respuesta. Voy a averiguarlo con certeza. Sin conjeturas, sin historias, solo la verdad.
Y una vez que nombras algo en voz alta, ya no puedes fingir que no existe. Después de colgar con Hank, me di cuenta de algo muy sencillo. Si Vanessa me estaba mintiendo, no solo me mentía en casa. Las mentiras también tenían que extenderse al trabajo. Así que, al día siguiente, cuando se marchó con su discurso de «Esta semana me está matando», los correos electrónicos a altas horas de la noche, los plazos imposibles, todo ese ruido. Esperé una hora y luego llamé a su oficina. Mercer Industries, le atiende Linda, respondió una voz alegre de recepcionista. Hola Linda, soy Carson, el marido de Vanessa. Estaba pensando en darle una sorpresa con un almuerzo. ¿Está ocupada todo el día o tiene algún descanso? Oí el sonido de teclas. Déjeme comprobarlo. De hecho, hoy tiene poco trabajo, solo una reunión a las 2 con Bradley, que terminará a las 3. Eso es todo. ¿Quiere que le diga que va a venir? Hoy tiene poco trabajo, una reunión. No era la semana infernal que me había vendido en la mesa de la cocina. Apreté la mandíbula, pero mi voz se mantuvo suave. No, está bien, será una sorpresa. Nos despedimos y me quedé mirando mi teléfono durante un largo segundo. No era una prueba irrefutable, era algo más pequeño, más agudo, una pequeña grieta en la historia. Y en ese momento supe dos cosas. Ella no solo estaba cansada, estaba creando una tormenta falsa para desaparecer en ella. Ese fue el día en que decidí que la próxima vez que me enviara un mensaje diciendo «Voy a trabajar hasta tarde», no me quedaría sentado en casa creyéndomelo. Unas noches más tarde, me envió la misma frase. «Voy a trabajar hasta tarde otra vez». Sin disculpas, sin emojis, solo una afirmación. Cogí las llaves. Esta vez no pediría comida para llevar. Sin vino, solo curiosidad y mala actitud. Cuando entré en el vestíbulo, Big Ray levantó la vista de su escritorio. Me reconoció enseguida. De vuelta otra vez, Carson. Otra sorpresa para la señora. Esta vez había algo diferente en sus ojos. No era la mirada amistosa y bromista a la que estaba acostumbrado. Había lástima. La lástima siempre significa que alguien sabe algo que tú no sabes. Esbocé una sonrisa. Sí, algo así. El trayecto hasta la planta 15 se me hizo más largo de lo habitual. El mismo pasillo, los mismos cuadros baratos en las paredes, el mismo zumbido de las luces fluorescentes y, de nuevo, luz bajo la puerta de su oficina. De nuevo esas formas borrosas a través del cristal esmerilado. Otro día, la misma escena, el mismo hombre entre sus piernas, la misma ropa deslizándose, los mismos cuerpos moviéndose como si fueran los únicos que quedaban en la tierra. No me quedé mucho tiempo. No llamé a la puerta. No hice ningún ruido. Simplemente me di la vuelta y volví al ascensor con una especie de ira que no grita. Se tensa, se endurece y espera, porque cuanto más callado me quedaba, más control tenía. Esta vez no me dirigí directamente a la puerta. Me detuve en el mostrador de seguridad. Big Ray levantó la vista y por una vez no intentó actuar con naturalidad. Simplemente me miró como si estuviera tratando de averiguar con qué versión de mí estaba hablando. El marido despistado o el hombre que finalmente había atado cabos. Me apoyé en el mostrador. Mi voz sonó más plana de lo que esperaba. Ray, ¿cuánto tiempo lleva esto? Exhaló lentamente y bajó la mirada por un segundo. Un par de meses, dijo. Quizás más. Lo siento, tío. Pensé en decir algo, pero no era mi lugar. Esa fue la última nube de negación que se desvaneció con una exhalación. Se acabaron quizás lo malinterpreté. Se acabaron las excusas, solo hechos. De camino a casa, no puse la música a todo volumen ni hablé solo. Solo miré fijamente la carretera y empecé a trazar un plan como lo haría con cualquier gran proyecto. Tres objetivos sencillos. Primero, nada de confrontaciones, nada de gritos que ella pudiera tergiversar. Segundo, reunir todo. Dinero, mensajes, patrones, pruebas. Tercero, cuando este matrimonio terminara, sería en mis términos, no en los de ella. Enterré lo que quedaba del hombre que quería arreglar esto. El hombre que volvía a casa estaba allí para terminarlo. Esa noche,
Ella volvió a llegar tarde a casa, sin avisar por mensaje, sin disculparse, solo con el ruido de la puerta del garaje abriéndose poco antes de medianoche. Vanessa entró con el pelo un poco demasiado desordenado como para coincidir con la historia de las reuniones consecutivas. El maquillaje estaba lo suficientemente corrido como para parecer agotada. La blusa estaba ligeramente descentrada, como si se hubiera apresurado a abrochársela en el coche. Bradley tuvo algunos cambios de última hora, dijo, dejando caer su bolso junto a la puerta y evitando mi mirada. Está presionando mucho a todo el mundo esta semana. Yo solo asentí. Sí, parece propio de él. Mi voz era lo suficientemente plana como para parecer jubilada. Ella se dirigió directamente a la ducha para quitarse de encima el trabajo. Yo me dirigí a mi ordenador portátil y abrí cuentas que nunca antes había tenido motivos para examinar con obsesión. Cuentas conjuntas, ahorros, la hipoteca, cuentas de jubilación, tarjetas de crédito, todos los pagos automáticos, todas las transferencias, todas las pequeñas líneas que ella pensaba que yo nunca miraría con detenimiento. Los números comenzaron a contar su propia historia. Gastos de hotel de los que nunca había oído hablar. Viajes de trabajo que no coincidían con ningún calendario. Pequeños patrones de gasto que de repente tenían mucho más sentido. A las 3 horas de la madrugada me ardían los ojos. Pero el panorama estaba claro. Sabía exactamente lo que teníamos, lo que podía mover, lo que podía bloquear y exactamente cuánto perdería ella si intentaba marcharse como la parte perjudicada. Podía jugar con mi corazón, pero el dinero era matemática y las matemáticas no mienten. A la mañana siguiente, se arrastró hasta la cocina con un aspecto adecuadamente agotado. El pelo recogido en un moño holgado, una blusa demasiado grande, ese pequeño suspiro suave que la gente usa cuando quiere que veas lo duro que está trabajando. Se estiró para coger el café del mostrador, y fue entonces cuando lo vi, justo encima de su cuello. Una marca oscura medio oculta por la tela. No era un moretón torpe, ni un accidente, era una mordedura. No la miré fijamente, no me sobresalté. Simplemente dejé que mis ojos pasaran por encima como si no fuera nada y le pregunté, casi con indiferencia, ¿una noche larga? Ella me dio la espalda. No tienes ni idea, murmuró y dio un sorbo a la taza. En cuanto salió del camino de entrada, el silencio de la casa cambió. Dejó de parecer un hogar y empezó a parecer un centro de operaciones. La primera llamada fue al banco. Hola, me gustaría actualizar el acceso en línea y bloquear temporalmente nuestras tarjetas de crédito conjuntas. Algunos cargos no parecen correctos. La segunda llamada fue a un cerrajero. Todas las cerraduras, delante, detrás, el garaje, hoy si es posible. La tercera llamada fue a Hank. Necesito a Danny, el chico de informática, el que hace los trabajos extra. No había ira en ella, solo una sensación tranquila y constante de que se había producido un cambio. Hasta entonces, había sido un marido que intentaba comprender lo que le había pasado a su matrimonio. A partir de esa mañana, fui un hombre que dirigía una campaña. El cerrajero apareció esa tarde, un tipo canoso con un cinturón de herramientas y sin preguntas. Me cayó bien inmediatamente. Solo asintió cuando le dije, toda la casa, todas las cerraduras, y se puso a trabajar. Mientras taladraba y cambiaba cilindros, yo recorría las habitaciones con un propósito diferente. No estaba revolviendo cajones ni destrozando armarios. Buscaba como un hombre que ya sabía que había algo que encontrar. En el dormitorio, pasé los dedos por los lomos de los libros que había en la mesita de noche. Fue entonces cuando lo sentí. Algo sólido empujaba por detrás. Separé la fila y allí estaba. Un segundo teléfono. No era de nuestra compañía. No era nuestro plan. Lo encendí. Pantalla de contraseña. No lo pensé demasiado. Tecleé la fecha de nuestro aniversario. Se abrió al primer intento. Por supuesto que lo hizo. Los mensajes fueron un golpe diferente. Es tan patéticamente confiado. Una vez que sepa dónde está todo el dinero, podré irme con mi parte justa. Ahí estaba, por escrito. No solo la traición del corazón,
sino también la traición de la cuenta bancaria. Hice capturas de pantalla de todo, de cada línea obscena sobre mí, de cada plan que ella y Bradley tenían para repartirse la vida que yo había pagado. Ese fue el momento en que la vergüenza se desvaneció y se convirtió en algo más frío. Cuando Danny apareció, con la bolsa del portátil al hombro y esa media sonrisa permanente en la cara, ya sabía exactamente lo que necesitaba de él. Condujimos al centro sin mucha charla. Le conté lo justo: mi mujer, su jefe, el cristal esmerilado, el segundo teléfono. Silbó en voz baja. Joder, tío, ¿seguro que estás bien? No, respondí, pero estoy seguro de que quiero pruebas. Big Ray estaba de turno cuando entramos en el vestíbulo. Me saludó con la cabeza y luego miró a Danny. ¿Es él? Sí, está conmigo. Ray dudó y luego se apartó del escritorio. Vamos, que sea rápido. La sala de seguridad era pequeña. Una pared llena de monitores mostraba pasillos vacíos y puertas de oficinas. Ray se sentó y empezó a teclear con sorprendente rapidez. ¿Qué planta? La 15. Su pasillo. Su oficina. Los últimos meses. Las imágenes comenzaron a rodar. Bradley deslizándose por el suelo después del horario laboral. Vanessa dejándole entrar en su oficina. Las puertas cerrándose. Las luces encendidas. Los vimos besarse en el pasillo como hacen los adolescentes cuando creen que nadie los ve. Fechas diferentes, mismo patrón. Entonces, una noche, bajaron la guardia. Las persianas no estaban completamente cerradas. La ventana de la oficina tenía el ángulo perfecto para ellos. El ángulo perfecto para la cámara. No era porno, pero era suficiente. Danny conectó su disco duro y empezó a copiar. Cifrado, dijo. Si esto desaparece alguna vez, es porque tú querías que desapareciera. Por primera vez desde aquel cristal esmerilado, sentí algo parecido a tierra firme bajo mis pies. Ahora ya no era solo mi palabra contra la de ellos. Eran ellos mismos, en alta definición, colgándose del cuello. Una vez que tuve las imágenes y los mensajes, la pregunta no era si los usaría, sino cómo. Esa noche, después de que Vanessa se durmiera dándome la espalda, me senté a la mesa de la cocina con mi portátil, una impresora y una pequeña cortadora de papel barata. No parecía una venganza, sino más bien papeleo. Imprimí lo peor: los mensajes en los que me llamaba patéticamente confiada. Los que ella y Bradley hablaban de quedarse con su parte justa una vez que averiguara dónde estaba todo el dinero. Fotogramas de los besos en el pasillo. Un par de fotogramas de esa escena borrosa de la ventana de la oficina. Lo justo para dejar claro mi punto de vista. Luego preparé 3 sobres. El primero fue para recursos humanos de Mercer Industries. Sin remitente, solo una pila ordenada de capturas de pantalla y una nota. Así es como sus ejecutivos pasan el tiempo de la empresa. El segundo iba dirigido a Patricia Mercer, la esposa de Bradley. Dentro, fotos de su marido abrazando a mi esposa en el mismo edificio que pagaba sus salarios. El tercero era para Jenna, la chismosa de la oficina de la que Vanessa siempre se quejaba. Añadí copias de los mensajes de texto en los que Vanessa criticaba a sus compañeros de trabajo por su nombre. A la mañana siguiente, de camino al trabajo, envié cada sobre desde una oficina de correos diferente al otro lado de la ciudad. Fue como sacar 3 clavijas de 3 granadas y colocarlas con cuidado sobre la misma mesa. La primera explosión se produjo alrededor de las 9 p.m. Vanessa me llamó desde un número desconocido de una sala de conferencias, con la voz tensa y temblorosa. Carson, Recursos Humanos acaba de llamarme. Alguien les ha enviado cosas, mensajes, fotos. Dicen que se trata de una conducta inapropiada. No sé qué está pasando. Mantuve un tono suave y firme. Respira. Probablemente sea un malentendido. Solo diles la verdad. La segunda explosión llegó a mi teléfono unos minutos más tarde. Esta vez, en forma de mensaje de texto de Big Ray. Aquí se ha vuelto todo loco. Recursos Humanos, el departamento legal, la gente susurra. No lo has oído de mí. Me fui a comer temprano y conduje hasta el centro,
Aparqué frente a la torre de cristal que se había convertido en su patio de recreo. Me senté en una cafetería con un sándwich malo y una vista perfecta de las puertas principales. Fue entonces cuando estalló la tercera granada. Se detuvo un Mercedes plateado. Patricia salió, serena, elegante, furiosa. Atravesó la puerta giratoria como si lo hubiera ensayado. 10 minutos más tarde, la vi arrastrar a Bradley al vestíbulo y abofetear a mi mujer con tanta fuerza que su cabeza se la dio. Desde donde yo estaba sentado no se oía nada, solo veía a Vanessa agarrándose la mejilla mientras la mitad del edificio observaba. Por primera vez desde aquel cristal esmerilado, la humillación ya no era solo mía. La suspendieron ese mismo día, sin largas investigaciones, sin advertencias amables, solo recursos humanos, una puerta cerrada y una caja. Cuando aparqué en la acera, ella ya estaba fuera del edificio con una caja de cartón llena de sus cosas de la oficina, marcos de fotos, una planta, un par de trofeos que de repente parecían baratos. Tenía los ojos rojos, pero el maquillaje luchaba por ocultarlo. Me han suspendido, dijo mientras se deslizaba en el asiento del copiloto, a la espera de una investigación por violación de la política. La forma en que dijo política hacía que sonara como una palabrota. De camino a casa, hablaba rápido, como si al detenerse todo fuera a alcanzarla y aplastarla. Alguien les envió mensajes privados, fotos. Me mostraron capturas de pantalla. Carson, esto es una invasión de la privacidad. Es ilegal. No pueden entrometerse así en mi vida personal. Mantuve las manos firmes sobre el volante. ¿Dijeron quién lo envió? No. Anónimo. Cobarde. Asentí con la cabeza como si estuviera de acuerdo, como si no fuera yo quien hubiera elegido el papel de la impresora y lamido los sobres. Ella pensaba que era la perseguida, atacada por sorpresa de la nada. Sentado a 1 metro de ella, lo único que sentía era lo pesado que era el silencio entre lo que yo sabía y lo que ella creía que yo sabía. Cuando entramos en el camino de entrada, la costumbre se impuso. Cogió las llaves, salió primero del coche y se dirigió a la puerta principal como siempre hacía. La observé desde un paso atrás mientras introducía la llave en la cerradura y giraba. Nada. Lo intentó de nuevo, esta vez más despacio, frunció el ceño, probó la manilla como si estuviera atascada. No gira, dijo. ¿Has cerrado el cerrojo desde dentro o algo así? Me acerqué a ella, tan tranquilo como pude. Las cerraduras viejas llevan meses atascadas, le dije. Ayer llamé a un cerrajero. Lo ha cambiado todo. Sus ojos permanecieron fijos en la puerta, pero su mente estaba claramente en otra parte. Seguir las líneas temporales, reunir la suspensión, las pruebas anónimas, ahora las nuevas cerraduras de su propia casa. Ayer, repitió. Sí. Cogí mi llave, la introduje y la giré suavemente. La puerta se abrió sin ninguna resistencia. Entramos en la misma sala de estar que habíamos compartido durante años. Pero el aire parecía diferente, como si las paredes supieran que algo había cambiado, aunque ella siguiera intentando convencerse de que no era así. Detrás de mí, cerró la puerta con demasiado cuidado. Carson, dijo lentamente, ¿hay algo que quieras decirme? Me limité a mirarla un momento, dejando que la pregunta flotara entre nosotros, más pesada que cualquier mueble que tuviéramos. Entré en la cocina como si fuera un día cualquiera y cogí el vino. ¿Quieres una copa? Le pregunté. Le temblaba la mano cuando dejó el teléfono. Sí, por favor. Serví 2 copas y le acerqué una. De cerca pude ver la marca donde la mano de Patricia había golpeado su cara, el moratón que se estaba formando bajo el maquillaje. Bradley me ha llamado 17 veces hoy, dijo, mirando la pantalla. Mensajes de texto, mensajes de voz. Está fuera de sí. Di un sorbo lento. Pues llámale, le dije. Ponlo en altavoz, parpadeó. ¿Ahora? Ahora está bien. Marcó el número. Él contestó al primer tono. Vanessa, gracias a Dios, alguien está intentando destruirnos. Recursos Humanos tiene fotos, mensajes. Es un ataque coordinado. Me incliné hacia adelante, con voz tranquila. Bradley, soy Carson. ¿Qué mensajes? Hubo una pausa en la línea,
Casi podía oírlo recalculando. Conversaciones privadas sacadas de contexto, dijo. Nada inapropiado, solo tergiversado para que lo pareciera. Vanessa intervino rápidamente. Exacto, están haciendo que parezca más de lo que fue. Ambos mintiendo al unísono con mi cocina como escenario. Asentí como si me creyera cada palabra. Por dentro, lo archivé todo. Su tono, su historia, la forma en que se aferraban a la misma mentira como si fuera un salvavidas agujereado. A la mañana siguiente, ya no era solo un problema de recursos humanos, era un circo en todo el edificio. Vanessa caminaba de un lado a otro de la cocina en bata, con el teléfono sonando sin parar. Podía oír fragmentos de conversaciones mientras contestaba y colgaba. ¿Quién lo envió? No, no voy a confirmar nada. Todo se ha sacado de quicio. Al parecer, su compañera de trabajo, Jenna, había conseguido algunas capturas de pantalla y, como era de esperar, las había convertido en moneda de cambio en la oficina. Al mediodía, la mitad de la empresa había visto imágenes borrosas y textos censurados y había decidido que conocía toda la historia. Entonces, los medios locales empezaron a husmear. El Canal 7 la llamó al móvil para pedirle un comentario sobre las acusaciones que involucraban a un ejecutivo y una subordinada. Otro medio le dejó un mensaje de voz. Apagó la pantalla como si quisiera romperla. Mi carrera está acabada, Carson. Nadie toca este tipo de escándalos. Soy radioactiva. Me senté a la mesa con mi café, haciendo el papel de marido estable. Mira, le dije, si Bradley y tú ya estáis metidos en este lío juntos, más vale que os coordinéis. Poned vuestra historia en común, presentad un frente unido. Quedará peor si empezáis a contradecirse. Dejó de dar vueltas y me miró un poco demasiado tiempo. «Estás muy tranquilo con todo esto», dijo. La mayoría de los maridos estarían perdiendo la cabeza. La miré a los ojos y encogí ligeramente los hombros. Gritar no soluciona nada, dije. La estrategia sí, ella se dio la vuelta, pero me di cuenta de que le molestaba que yo no estuviera perdiendo los nervios como era de esperar. Ella no lo sabía, pero cuanto más cuestionaba mi calma, más seguro estaba yo de que era el único en esta casa que realmente tenía el control. Si hay algo que he aprendido viendo cómo se derrumba el mundo en Internet, es esto. Una vez que la multitud huele la sangre, no hay que esforzarse mucho. Volví a llamar a Danny. ¿Todavía tienes espacio para un proyecto paralelo más? Vino esa tarde, dejó su mochila sobre la mesa de la cocina y abrió su portátil como un mago preparando un truco. ¿Qué vamos a hacer? No hackear, le dije, solo contar historias. Creamos una cuenta nueva, sin rostro, sin nombre, solo un apodo en Corporate Whistleblower. La biografía era sencilla, exponía lo que ocurre a puerta cerrada en las oficinas. Danny creó una cronología limpia, publicación a publicación, entradas nocturnas al edificio, capturas de pantalla de citas del calendario que no coincidían con lo que Vanessa me había contado en casa, imágenes borrosas de las cámaras de seguridad, rostros difuminados, cuerpos y posiciones inconfundibles, sin acusaciones, solo fechas, horas, imágenes, recibos y luego un pie de foto. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es realmente trabajar hasta tarde? Añadimos algunos hashtags. Asunto corporativo. Abuso de poder. Escándalo en la oficina. A la hora de la cena, la cuenta tenía un par de cientos de seguidores. A medianoche superaba los 5,000. Las páginas de cotilleos locales se hicieron eco. Un pequeño blog de noticias empezó a especular sobre qué empresa se trataba. Lo mejor de todo es que nunca tuve que decir su nombre. La ciudad lo haría por mí. Cuanto más se difundía la historia, más se enredaba Vanessa. A la noche siguiente, parecía un cable a punto de romperse. Estábamos sentados a la mesa de la cocina, con los platos intactos entre nosotros, cuando finalmente exhaló con fuerza y dijo sin mirarme, «Tengo que contarte algo, pero tienes que prometerme que no te enfadarás». Me limité a mirarla. «Ponte a prueba», retorció la servilleta entre sus manos. Bradley y yo desarrollamos sentimientos. Fue algo emocional, ¿vale? Nada físico, solo coqueteos estúpidos y mensajes que se sacaron de contexto. Ahí estaba, la media confesión.
Admitir lo justo para parecer sincera, negar todo lo que realmente importa. Dejé pasar unos segundos. No estoy enfadado porque tuvieras sentimientos, dije en voz baja. Estoy decepcionado porque no me dijiste la verdad desde el principio. Ella se aferró a eso como si fuera una misericordia. Se complicó todo. Estaba estresada. No quería perderte a ti ni mi trabajo. Esas capturas de pantalla parecen malas, pero no cuentan toda la historia. El contexto, repetí. Exacto. Sus ojos finalmente se encontraron con los míos, húmedos y desesperados. Alguien nos está atacando, Carson. A mí y a él. Esto no es solo un rumor, es algo personal. Me levanté, rodeé la mesa y le rodeé los hombros con los brazos. Al principio se estremeció, pero luego se relajó como si hubiera estado esperando ese gesto toda la semana. Descubriremos quién está detrás de esto, le dije. No estás sola en esto. Ella me creyó. Pensó que estaba de su lado, y eso era exactamente lo que yo necesitaba. Un par de días después del lío con recursos humanos, las llamadas telefónicas cambiaron de tono. Ya no eran susurros de compañeros de trabajo ni periodistas fisgoneando. Era un número nuevo. Fuera de la ciudad, Vanessa contestó con el altavoz, paseándose por la cocina. Señora Hale, soy la detective Sarah Chen, de la Unidad de Delitos Financieros. La habitación se quedó en silencio. Incluso la nevera sonaba fuerte. Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre irregularidades en sus informes de gastos en Mercer Industries. Casi se podía ver cómo se le iba el color de la cara. Me miró como si yo tuviera un interruptor para apagar la realidad. Creo que primero debería hablar con mi abogado, dijo. Está en su derecho, respondió la detective, pero le aconsejo que no espere. Cuando terminó la llamada, Vanessa se apoyó en la encimera como si sus piernas hubieran olvidado su función. Esto ya no es solo un rumor, Carson. Es fraude. Es un delito que se castiga con la cárcel. Mantuve la voz baja y firme. Entonces hagámoslo con inteligencia. Primero el abogado. No hables más con nadie a solas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Danny. Quizá deberías rebajar el tono de la denuncia. La policía está husmeando. Fue entonces cuando lo comprendí del todo. No era solo un secreto sucio. Ahora la ley estaba en esa habitación con nosotros. Vanessa se reunió con su abogado a la mañana siguiente. Esperé en el aparcamiento, viendo a la gente entrar y salir con café y maletines como si fuera un martes cualquiera. Cuando volvió, el pánico seguía ahí, pero ahora tenía matices. Más agudo, más controlado. Mi abogado dice que dejemos de tratar esto como una aventura, dijo, cerrando la puerta del coche. Lo plantearemos como acoso laboral. Dejé que eso calara. Acoso, repetí. Era mi jefe, Carson. Se pasaba de la raya, con reuniones obligatorias a altas horas de la noche y comentarios sobre mi cuerpo. Sabía que no podía decir que no y conservar mi trabajo. Eso es lo que ellos entenderán. En menos de un día había pasado de «la hemos fastidiado» a «me acorraló». También había rumores en su última empresa, añadió. Mi abogado se está poniendo en contacto con dos mujeres que se marcharon por su culpa. Si hablan, se verá que es algo habitual. Entonces no seré yo quien se enfrente al juicio, sino él. Asentí lentamente, como si estuviera asimilando la estrategia, en lugar de ver cómo reescribía la historia en tiempo real. Si esto funciona, dijo, casi con esperanza, Bradley caerá y yo saldré limpia. Ella aún no lo sabía, pero esa frase me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo lejos que estaba dispuesta a llegar para salvarse. Su abogado podría haberse creído la historia. Yo no. Una noche, en la mesa, deslizó hacia mí una pila de declaraciones impresas como si estuviera demostrando su inocencia. Mira, dijo, señalando una línea con el dedo. Estos hoteles, esas cenas, formaban parte de mi compensación. Reuniones con clientes, ventajas, todo está incluido en el paquete. Yo ya había revisado las mismas declaraciones a las 3 de la madrugada. Sabía las fechas. Sabía qué cenas con clientes coincidían perfectamente con las noches en las que me decía que estaba demasiado cansada para celebrar nuestro aniversario, nuestros cumpleaños, nuestra vida. Debe de estar bien, dije en voz baja. En mi trabajo no me dan joyas como beneficio.
Ella no se inmutó. Bradley dijo que la empresa cubría ciertos incentivos. Eso es cosa suya, no mía. No discutí. Solo la dejé hablar, memorizando las mentiras en las que más insistía. Un día después, el detective Chen volvió a llamar, esta vez para programar una entrevista formal con Bradley. Vanessa se mostró nerviosa. Yo no, porque aquí está la cuestión. Sabía que había gastos que ella no podía explicar sin hundirlos a ambos. Y también sabía que yo era el único que tenía el juego completo de recibos, todavía boca abajo sobre la mesa. No tardó mucho en resquebrajarse el mundo de Bradley. Los tipos como él parecen sólidos desde fuera. Buenos trajes, buen peinado, buen coche, pero todo es fachada. Una mañana el teléfono de Vanessa se iluminó con alertas de noticias antes de que ella terminara su café. Ejecutivo senior de Mercer Industries, arrestado por fraude y abuso de poder. Su foto policial aparecía justo debajo del titular sobre conducta indebida corporativa y explotación de subordinados. Ella miró la pantalla como si no pudiera creerlo. Luego me miró con algo parecido a un gesto de triunfo. Lo están acusando a él, Carson, no a mí. Mi abogado tenía razón. En cuestión de días, el Departamento de Recursos Humanos de Mercer se puso en contacto con ella con su versión de la misericordia. Un traslado a otra división, con el mismo sueldo, una reubicación discreta y el compromiso de que este desafortunado suceso no aparecería en su expediente personal oficial, siempre y cuando firmara ciertos documentos y mantuviera la boca cerrada en público. Sus hombros se relajaron por primera vez en semanas. Casi se podía ver el alivio en su mandíbula relajada. Si acepto esto, dijo, recuperaré mi carrera. Podremos seguir adelante. Un nuevo comienzo. Asentí con la cabeza como si estuviera de acuerdo. Por dentro, sabía lo que era realmente. No era un final feliz, solo una falsa victoria. Ella pensaba que el juego había terminado porque él había sido eliminado del tablero. No tenía ni idea de que yo seguía reorganizando silenciosamente el resto de las piezas. Una semana después, estábamos sentados uno frente al otro en nuestro pequeño restaurante italiano favorito, como si nada hubiera pasado. Las mismas velas, los mismos menús gastados, el mismo camarero que nos había visto entrar para celebrar aniversarios y cumpleaños, y simplemente porque sí. Vanessa se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano. Por los nuevos comienzos, dijo, sonriendo como si lo creyera. Bradley está fuera. La empresa me está dando una segunda oportunidad. ¿Y tú? Tú te quedaste. No tienes ni idea de lo que eso significa para mí. Le cogí la mano y le acaricié los nudillos con el pulgar. Por fuera, era la viva imagen del marido fiel que había decidido perdonar y reconstruir. Por dentro, algo se asentó. Esto no era un nuevo comienzo, era el final. Porque yo conocía toda la historia, no la versión editada que ella le había contado a Recursos Humanos, ni el guión de víctima que había elaborado su abogado. Había visto sus palabras, sus planes, su desprecio. Cuando llegamos a casa, ella subió a ducharse y lavarse toda esta pesadilla. Yo me quedé en la cocina mirando mi teléfono durante un largo rato. Luego busqué el número del detective Chen y lo llamé. Detective, soy Carson Hale. Creo que es hora de que vea todo lo que he estado ocultando. Esa fue la noche en que dejé de limitarme a sobrevivir a lo que ella había hecho y decidí contar toda la verdad. Entrar en la comisaría con mi portátil bajo el brazo no se parecía en nada a verla a través del cristal. No había nerviosismo ni adrenalina, solo una claridad tranquila y cansada. La detective Chen me recibió en una pequeña sala de interrogatorios. Sin espejos, sin dramas, solo una mesa, dos sillas y un bloc de notas. Dijo que tenía información adicional, dijo ella. Abrí el portátil y abrí las carpetas que había estado guardando durante semanas. Primero, los videos de seguridad. No los que podrían descartarse como presión o acoso, sino aquellos en los que Vanessa claramente acortó distancias. Primero su mano en la corbata de él, luego ella inclinándose, riendo, tirando de él hacia su oficina, y luego las capturas de pantalla del segundo teléfono. Una vez que sepa dónde está todo, me llevaré lo que me corresponde. Él no tiene ni idea. Es tan patéticamente confiado.
Deslicé las copias impresas de los informes de gastos, las habitaciones de hotel, las cenas, las joyas que encajaban perfectamente con esos mensajes y las noches en las que ella me había dicho que estaba enterrada en el trabajo. Esto no coincide con la declaración que nos dio, dijo Chen en voz baja. Tampoco coincide con la que me dio a mí, respondí. Escribió durante un buen rato y luego giró el bloc hacia mí. Si está dispuesto, necesito su declaración oficial para el expediente. Lo leí, línea por línea, y luego firmé con mi nombre al final. Ya no era solo su marido, era el testigo que demostraba que su historia era mentira. Cuando deslicé la declaración firmada por la mesa, la detective Chen no la cogió de inmediato. Me miró durante un segundo, con la cabeza ladeada, como si intentara ver a través de la pared que yo levantaba. ¿Puedo preguntarle algo extraoficialmente? Dijo. Claro, respondí. ¿Por qué hace esto, señor Hale? La mayoría de los maridos en su situación miran para otro lado o lo queman todo. Usted está cooperando en su contra. Me recosté en la silla y me quedé mirando fijamente a una esquina vacía de la habitación durante un momento. Si miento por ella ahora, me convertiré en parte de la misma mentira. Otra persona que tergiversa la verdad porque le conviene. Ella no respondió. Yo no faroleo, añadí, ni en el matrimonio, ni en los tribunales. Ella tomó sus decisiones. Yo estoy tomando las mías. Hay que decir la verdad, aunque me cueste lo último que nos queda. Chen asintió con la cabeza, como si entendiera más de lo que jamás escribiría en un informe. En ese momento, elegí mi dignidad por encima de mi matrimonio. 2 días después, las sirenas no sonaron. No fue necesario. Fue un coche patrulla silencioso el que se detuvo frente a nuestra casa poco después de las 9 de la mañana. Los neumáticos crujían sobre la misma entrada que habíamos sellado con el sudor de los fines de semana años atrás. Observé desde la ventana delantera cómo salían 2 agentes uniformados, seguidos por la detective Chen, vestida de civil. Sin dramatismos, solo con determinación. Nuestra calle es de esas en las que la gente finge no mirar y lo hace sin remedio. Las cortinas se movieron. La cortadora de césped de un vecino se cayó de repente. Vanessa todavía estaba en la cocina en pijama cuando llamaron a la puerta. Oí cómo se abría la puerta, oí su voz tratando de encontrar su tono de confianza y fracasando. La señora Hale Chen dijo, queda detenida por conspiración para cometer fraude, malversación de fondos corporativos y proporcionar declaraciones falsas durante una investigación en curso. Las palabras resonaron en el pasillo como si flotaran en cemento. Cuando la llevaron al coche, con las manos esposadas delante, yo estaba de vuelta en la ventana. Ella levantó la cabeza y miró la casa como si buscara un ancla, un salvavidas. Nuestras miradas se cruzaron a través del cristal. Primero fue la sorpresa, luego algo que se parecía mucho a la traición, como si fuera yo quien hubiera roto nuestra relación. No me moví, no la saludé, no aparté la mirada. Ese fue el momento en que todo el vecindario vio finalmente con lo que yo había estado viviendo. No solo un escándalo, sino el precio que había pagado por ser quien había elegido ser. Los cargos oficiales se acumularon rápidamente. Conspiración para cometer fraude, malversación de fondos corporativos, perjurio, obstrucción a la justicia. Su abogado me llamó una vez, con voz tensa, para preguntarme si entendía plenamente las implicaciones de mi declaración. Le dije que lo entendía perfectamente. No volvió a llamar. Los medios de comunicación cambiaron de opinión tan rápido como ella. Los mismos medios locales que insinuaban que era una valiente empleada atrapada en la red de un hombre poderoso, ahora presentaban un ángulo diferente. Presunta víctima de acoso acusada de orquestar un plan de fraude. Víctima falsa. Nuevas pruebas sugieren que la ejecutiva era cómplice voluntaria. Su nombre en los titulares no estaba relacionado con la supervivencia, sino con la manipulación. No compartí los artículos, no hice comentarios. Me senté en mi taburete habitual en el bar de Hank mientras él me servía una cerveza fría. Asintió con la cabeza hacia la televisión, donde se reproducía su historia sin sonido. ¿Vas a verlo? No, ya lo he vivido, le dije.
Lo que pasa con la reputación es que una vez que se rompe, todo el mundo quiere ver cómo se hace añicos. Vanessa había pasado meses tratando de controlar la narrativa. Un conjunto de documentos, un segundo teléfono, un disco duro más tarde. La historia ya no era suya. Pertenecía a la verdad. Prepararse para el juicio no parecía tanto un drama como construir un puente. Todas las piezas tenían que encajar o todo se derrumbaría. La fiscalía me pidió todo lo que tenía. Se lo di. Extractos bancarios, historiales de tarjetas de crédito, copias de facturas de hotel alineadas con las fechas del segundo teléfono. Danny se aseguró de que la cadena de custodia fuera hermética. Registró cuándo se extrajeron los archivos, cuándo se clonaron los discos duros, cuándo se exportaron los clips. Sin lagunas, sin preguntas sobre manipulación. Patricia también se reunió con los fiscales. Resultó que tenía su propio archivo, correos electrónicos, entradas en el calendario, viajes de negocios inexplicables que se parecían mucho a escapadas. La imagen de Bradley y Vanessa como un trágico error puntual murió allí. Era un patrón. Por la noche me senté a la mesa de la cocina con un bloc de notas y una taza de café malo, construyendo una línea temporal con la mente de un gestor de proyectos y la memoria de un marido traicionado. La primera noche en que se quedó hasta tarde y lo achacó al cierre del trimestre. El primer nombre de un restaurante desconocido en el extracto. La primera mentira que no parecía una mentira hasta que la luz la iluminó desde el ángulo adecuado. Cuando terminamos, la historia ya no era solo emocional, era fechas, horas, números e imágenes entrelazadas tan estrechamente que no se podía tirar de un hilo sin sacar todo a la luz. Cuando me llamaron, la sala del tribunal me pareció más pequeña que un minuto antes. Subí al estrado, presté juramento, me senté y miré a una docena de desconocidos que estaban a punto de decidir qué significaban los últimos 12 años de mi vida sobre el papel. El fiscal me guió paso a paso. Las noches de trabajo hasta tarde, los mensajes de texto, el cristal esmerilado, el segundo teléfono, el dinero. Por primera vez lo dije todo en voz alta, sin ediciones ni suavizaciones. Sonaba peor dicho que en mi cabeza. Entonces su abogado se levantó. Señor Hale, ¿diría usted que está resentido por las decisiones de su esposa? Sí. ¿Y diría que su testimonio de hoy podría estar influenciado por un deseo de venganza? Dejé que la pregunta flotara en el aire. La sala estaba tan silenciosa que se podía oír a alguien moverse en su silla. No, dije, esto no es venganza. La venganza es emocional. Esto son consecuencias. El abogado frunció el ceño. ¿Cuál es la diferencia para usted? La venganza tiene que ver con cómo me siento, dije. Las consecuencias tienen que ver con lo que ella hizo. Las acciones tienen consecuencias. No estoy aquí para castigarla. Estoy aquí para dejar de mentir sobre quién decidió ser. Durante un segundo, nadie se movió. Entonces, el juez asintió levemente con la cabeza, como si la frase hubiera dado en el blanco. Si nunca has visto a un hombre pasar de un traje elegante a un uniforme carcelario, déjame decirte que el respeto se desvanece rápidamente. Bradley entró escoltado, con las muñecas encadenadas a la cintura y la piel de un tono grisáceo que no tenía nada que ver con la iluminación. Ya no era el hombre de palabra suave de la fiesta navideña. Era un hombre que había sido devorado por sus propias decisiones. Subió al estrado, levantó la mano y juró decir la verdad. Por primera vez, ese juramento significaba realmente algo. Mentir ahora le costaría más años. El fiscal fue sencillo. ¿Tuvo una relación romántica y sexual con Vanessa Hale? Sí. Su voz se quebró al pronunciar la palabra. ¿Fue consentida? Sí. ¿Le indicó ella en algún momento que se sentía presionada, acosada o coaccionada? No. Le preguntaron por los informes de gastos, los hoteles, las cenas, las joyas. ¿Quién inició esos gastos? Yo. ¿Quién se benefició? Los dos. Luego llegó el golpe final. ¿Discutieron usted y la señora Hale la posibilidad de presentarla como víctima para limitar su responsabilidad?
Miró fijamente la mesa. Sí, Vanessa no lo miró. No me miró a mí. Solo miró al frente, mientras la historia que había pasado meses construyendo se desmoronaba bajo el peso de sus palabras juradas. Todo lo que había intentado achacarle. Él simplemente se lo devolvió, repartido equitativamente bajo juramento. Uno a uno, los personajes secundarios de nuestra vida pasaron al centro de la historia. Linda, la recepcionista, fue la primera. Se sentó erguida, con las manos juntas y la voz clara. Sí, yo gestionaba las agendas ejecutivas, dijo. La señora Hale no tenía la apretada agenda que ella describía. Sus días eran normales, con algunas reuniones, nada que ver con lo que le había contado a recursos humanos o a su marido. Luego subió al estrado Big Ray. Verlo con traje en lugar de con su polo de seguridad casi me desconcertó. Se frotó las palmas de las manos en las rodillas una vez y luego respondió a todas las preguntas. Sí, a menudo veía al señor Mercer llegar después del horario laboral. Sí, la señora Hale estaba allí con él. Sí, ocurrió muchas veces a lo largo de varios meses. La última en declarar fue Jenna. No se molestó en ocultar el tono de su voz. Leyó los mensajes en los que Vanessa la llamaba incompetente, se burlaba de otros compañeros de trabajo y se jactaba de tener a Bradley comiendo de su mano. Por separado, cada fragmento podía explicarse como un malentendido, una mala noche, una exageración. Sin embargo, en conjunto, el patrón era innegable. Observé a los miembros del jurado tomar notas, con la cabeza gacha, moviendo los bolígrafos cada vez más rápido con cada testigo. Ya no era solo mi dolor, era toda una sala llena de desconocidos que veían a la misma mujer que yo finalmente había aprendido a ver. Cuando le tocó el turno, el abogado de Vanessa cambió de estrategia. Señaló las imágenes borrosas de las cámaras de seguridad, con las manos abiertas como si estuviera presentando un truco de magia. Seamos sinceros, dijo. Estas imágenes invaden la privacidad. No hay audio, no hay contexto. Dos adultos detrás de una puerta cerrada. ¿Quién sabe lo que realmente está pasando? Repitió esas palabras una y otra vez. Privacidad, sin audio, contexto. Luego intentó desviar la atención del comportamiento y centrarla en los principios. ¿Nos sentimos cómodos?, preguntó al jurado. Con un mundo en el que cada momento privado en el trabajo es escrutado y criminalizado por un segundo, casi podía sentir que la sala se inclinaba a su favor. Entonces habló la jueza. Abogado, dijo, volvamos a las cifras. En la pantalla, el fiscal mostró un resumen sencillo. Viajes, hoteles, comidas, entretenimiento de clientes. Señora Hale, dijo la jueza, ¿puede explicar por qué se gastaron $15,000 de los fondos de la empresa en viajes y compras que parecen beneficiarle personalmente, muchos de ellos en fechas que coinciden con los mensajes entre usted y el señor Mercer? 15,000 en grandes letras negras. Vanessa abrió la boca, la cerró y miró a su abogado. Eso formaba parte de mi paquete de compensación. Finalmente se las arregló para decirlo. La jueza no pestañeó. ¿Tiene alguna documentación que lo respalde? Silencio. Los sentimientos son escurridizos. El contexto es flexible. ¿Pero los números? A los números no les importa su historia. Cuando la detective Chen subió al estrado, ya no se trataba de sentimientos. Se trataba de estructura. No era dramática, solo tranquila, metódica, como se pone la gente cuando confía en el trabajo que ha hecho. Guió al jurado a través de toda la investigación como si fuera un mapa. Primero, los correos electrónicos. Bradley prometiendo hacerse cargo de ciertos gastos. Vanessa reconociendo que apreciaba las ventajas personales. Luego, los informes de gastos, las fechas y los importes coincidían con las confirmaciones de hotel, los recibos de restaurante y las compras de joyas. A continuación, la cronología. Las imágenes de las cámaras que los mostraban entrando y saliendo del edificio fuera del horario laboral. Los registros telefónicos que mostraban las llamadas y los mensajes de texto antes y después de esas reuniones. Los mensajes en los que bromeaban sobre volver a trabajar hasta tarde, precisamente las noches en las que esos gastos se cargaban a la tarjeta de la empresa.
Todas las negativas de Vanessa solo eran negocios. No sabía cómo se habían presentado los cargos. Mis mensajes tergiversados se desmontaron silenciosamente, una prueba tras otra. ¿Encontraste alguna prueba? La fiscal preguntó a Chen si la señora Hale había participado de forma involuntaria. No, dijo que todo indicaba que se había beneficiado, lo había entendido y había participado activamente. Observé a los miembros del jurado mientras ella hablaba. Ahora asentían con la cabeza, no por simpatía, sino por reconocimiento. Ya no era una historia, era un círculo cerrado, y la versión de Vanessa no tenía ningún sitio al que ir. A su abogado le quedaba un último ángulo, y ese era yo. En el contrainterrogatorio entró con un tono diferente, menos legal y más personal. Señor Hale, dijo, ¿se describiría como un hombre herido? Sí, un hombre traicionado. Sí, un hombre que, consciente o inconscientemente, quiere que su esposa pague lo máximo posible por lo que hizo. Dejó que las palabras flotaran en el aire como un cebo. Pensé en dar una respuesta pulida. En cambio, respiré hondo y volví al único momento que realmente importaba. Quiero que imaginen algo, dije, mirando más al jurado que a él. Llevas la cena a tu esposa. Solo intentas ser un buen marido. Entras en su piso, caminas por un pasillo silencioso y a través de una puerta de cristal esmerilado. La ves con otro hombre, como si tu matrimonio nunca hubiera existido, y sigues sosteniendo la comida. La sala se quedó en silencio. Me quedé allí de pie y vi cómo mi vida se desmoronaba mientras tenía las manos ocupadas, dije. Es un tipo de humillación que no le desearía a nadie. Luego volví a mirar al abogado. Pero esto no se trata de un castigo. Se trata de la verdad. La palabra de un hombre tiene que significar algo. Si miento por ella ahora, entonces no soy un marido ni un testigo. Solo soy parte de la misma mentira. Nadie tuvo mucho que decir después de eso. Y por primera vez, sentí que la sala entendía que esto no era solo un caso legal. Era lo que pasa cuando alguien traiciona tu confianza como si no fuera nada. Cuando el jurado finalmente salió a deliberar, la sala se vació como si alguien hubiera desenchufado el enchufe. Terminé solo en el pasillo, sentado en uno de esos bancos de madera dura que te hacen sentir como si te estuvieran castigando solo por esperar. Las luces fluorescentes zumbaban. El reloj de la pared hacía un ruido tan fuerte que me ponía los pelos de punta. Por primera vez en meses, no me quedaba nada por hacer. No más declaraciones, no más documentos, no más planificación, solo tiempo. Hank apareció sin llamar primero. Así es él como amigo. Se sentó a mi lado, no dijo nada durante un minuto y luego puso su pesada mano sobre mi hombro. Termina lo que has empezado, dijo en voz baja. Pase lo que pase ahí dentro, lo has llevado a cabo. Asentí con la cabeza, con la mirada fija en el suelo. Los minutos se alargaban. Cada vez que se abría la puerta al final del pasillo, mi corazón daba un vuelco, y luego se calmaba al ver que no eran ellos. Finalmente, el alguacil salió. El jurado había llegado a un veredicto. Así sin más, la espera había terminado. Nos levantamos y volvimos a la sala donde todo estaba a punto de definirse en unas pocas frases. Los miembros del jurado entraron con las mismas caras inexpresivas que habían tenido toda la semana. Pero ahora cada paso parecía más pesado. Me senté detrás de la mesa de la defensa, ligeramente apartada, lo suficientemente cerca como para ver las manos de Vanessa entrelazadas en su regazo, con los nudillos blancos. El juez preguntó al portavoz si habían llegado a un veredicto. Sí, señoría, por el cargo de conspiración para cometer fraude, ¿cómo encuentra al acusado? Culpable por el cargo de malversación de fondos corporativos. Culpable. Perjurio. Culpable. Obstrucción a la justicia. Culpable. Las palabras no resonaron. Simplemente cayeron una a una como clavos en una tapa que había esperado demasiado tiempo para ser cerrada. Vanessa no lloró, no discutió. Por un momento, pareció como si el aire hubiera abandonado su cuerpo. Luego, su expresión pasó de la conmoción a algo más parecido a la aceptación. Giró la cabeza lo suficiente para encontrarme en la fila de atrás. Nuestras miradas se cruzaron.
Ya no había amor en ellas, no había súplicas, solo un respeto frío y cansado, como si finalmente se hubiera dado cuenta de que yo no era el hombre patéticamente confiado que ella había descrito. La gente habla de la justicia como si fuera algo ruidoso, pero cuando la verdad finalmente lo dejó todo claro, lo único que sentí fue silencio y la primera respiración real que había tomado en mucho tiempo. Le dieron 3 años con posibilidad de libertad condicional después de 18 meses si se comportaba bien. Más tarde la gente me preguntó si me parecía suficiente, como si hubiera un número que compensara la traición. No lo hay. Solo está lo que la ley puede hacer y lo que uno tiene que soportar por su cuenta. Vendí la casa, demasiados fantasmas en las paredes, demasiadas mañanas en esa cocina viéndola mentir con cara seria. Me mudé a un pequeño apartamento en el centro, un dormitorio, buenas vistas de la ciudad, lo suficientemente cerca como para ir andando al trabajo si mi camioneta se estropea. Es tranquilo, pero no vacío, simplemente sencillo. Los viernes sigo yendo a Hank's Tavern, el mismo taburete, las mismas alitas quemadas, el mismo partido en la televisión. Pero la conversación ha cambiado. Ya no hablamos tanto de lo que ella hizo, sino más bien de lo que vendrá después. Las facturas están pagadas, la cama está hecha. No hay un segundo teléfono escondido detrás de los libros. No hay cargos misteriosos en una tarjeta conjunta. No es llamativo, no es un renacimiento al estilo de las películas. Es solo un hombre que recupera sus rutinas, que elige una vida estable y aburrida en lugar del fuego constante que ella dejó atrás. La primera carta desde la cárcel llegó en un sobre blanco, sin distintivos, con mi nombre escrito, con una letra que conocía mejor que la mía. La abrí en la mesa de la cocina. 4 páginas por delante y por detrás. Disculpas, explicaciones, recuerdos que ella había seleccionado para demostrar que había algo real bajo todas las mentiras, promesas sobre terapia y trabajo personal. Una frase sobre la esperanza de que quizá algún día pudiéramos volver a intentarlo. La leí una vez, toda. Luego la guardé en una carpeta de cartón con el resto de los documentos del caso y la archivé en el fondo de un cajón. En mi escritorio solo hay una foto de nuestra antigua vida, nuestra foto de boda. Ambos somos más jóvenes, más delgados, mirando directamente a la cámara como si realmente creyéramos que el amor por sí solo podría soportar el peso de todo lo que estaba por venir. A veces me sorprendo mirándola fijamente. Recuerdo lo que se sentía al confiar completamente en alguien, apostar toda mi vida por una persona y ni siquiera considerarlo un riesgo. Entonces, con la misma claridad, veo el cristal esmerilado de la oficina, las siluetas, la bolsa de comida para llevar enfriándose en mi mano. Eso es mi recordatorio. Hay puertas que, una vez que has visto lo que hay detrás, nunca vuelves a atravesar. Si el matrimonio es un contrato, la letra pequeña no es el anillo, la casa o la cuenta bancaria. Es la confianza. Esa es la parte que nadie lee en voz alta en la ceremonia. La parte que dice, si cambias esto por tu propio placer, habrá un coste. Podría haberme tragado la historia fácil. Nos distanciamos. Las cosas se complicaron. La gente comete errores. Pero en algún momento tienes que decidir qué tipo de hombre eres. Para mí la verdad importaba más que una mentira cómoda. Mi dignidad importaba más que mantener una imagen ante los vecinos. La palabra de un hombre tiene que significar algo, o solo es ruido. Ella quería una actuación, lágrimas, drama, una pelea que pudiera manipular a su favor. En cambio, lo que obtuvo fueron consecuencias, no porque sea vengativo, sino porque las acciones tienen peso. No se puede quemar una vida y luego quejarse del humo. Si hay algo que puedes aprender de mi historia, que sea esto: no subestimes a los callados. No siempre estamos despistados. A veces solo estamos prestando atención. Y en el matrimonio, en el trabajo, en la vida, todo tiene su precio. Las acciones tienen consecuencias. Siempre. Así que ahora te pregunto esto. Si estuvieras en mi lugar, ¿te quedarías callado o dirías la verdad? Porque tarde o temprano, todos tenemos que elegir. Vivir con la mentira o defender la verdad.